México había declarado su independencia hacía apenas unos años y aún faltaba mucho para que los mexicanos tuviéramos nuestra propia identidad. Una identidad como país, una identidad nacional, en la que se buscaba que existiera un sentimiento de lo que significa ser mexicano. Más bien, a lo que nos referimos es que en esa época se buscaba que las personas tuvieran un sentido de pertenencia al país en el que vivían y con ello que ayudaran tanto al progreso del país como a la defensa de un ataque exterior. Este sentimiento incrementó después de tanta guerra e intervenciones de otros países. Exactamente. El constante acecho de las potencias económicas y la necesidad de llevar el progreso económico al país se mezclaron e hicieron que un grupo de personas, sobre todo las más liberales, empezaran a promover un sentimiento nacionalista, no solo a través de las leyes que se aprobaban, sino por medio de la cultura, de la educación y del arte. Con ello, lo que se buscaba era difundir este sentimiento nacionalista en toda la población, pues, como dijimos antes, lo que se buscaba era crear y resaltar el sentido de pertenencia al país, rescatando la historia, las tradiciones, la naturaleza y las costumbres. Y es que los mexicanos se identificaran con esto. Y de alguna manera, a través de esto, refleja lo que era el país. El camino para lograrlo era muy difícil. Recuerda que no solamente el país había pasado por bastantes conflictos internos en los que se enfrentaban personas de la clase política, los principales del país. Además, algunos estados habían pasado por movimientos separatistas que rompían el sentimiento de nación también. Cada región del país es muy distinta a las demás, aun cuando sea por cosas tan pequeñas como esta. Ahora, imagínate cómo era en esa época. Y todo esto se comenzó a fomentar este sentimiento de unidad entre los mexicanos mediante los movimientos artísticos y la educación. Desde el Estado había una forma principal de buscar el progreso del país y al mismo tiempo fomentar la unidad de este, a través del nacionalismo. Las iniciativas del Estado iban enfocadas principalmente a ampliar la cobertura de la educación para que llegara a muchas más personas y de una manera más libre, aunque sí había algunas medidas enfocadas a promover eso de manera más directa. Por ejemplo, es en esta etapa cuando aparece el primer libro de historia del país. ¿Ah, en serio? ¿El primero? Sí, recordemos que uno de los principales puntos que fomenta el nacionalismo es la historia. Bueno, eso era tan marcado que la materia no se llamaba solo historia, sino que se llamaba historia patria. Como les dije, esta no era la única forma en la que se buscaba promover el nacionalismo, ya que al proyectar una imagen de una sola nación, eso puede hacer que se pierda de vista la diversidad que existe en ella. Eso sería algo sumamente complejo, ¿verdad? Pues sí, en la búsqueda de ese nacionalismo hubo algunos sectores que se dejaban de lado, y ese sería uno de los puntos más débiles de esta iniciativa nacionalista. Recuerda que las cosas no son tan simples en las sociedades, son complejas. Por eso, vale la pena que aprendamos de los problemas, de las causas y de las consecuencias de ciertos hechos en otros periodos históricos. ¿Por qué no pasamos a revisar una de las expresiones culturales que más se difundieron en aquella época? Una de las principales formas en las que se buscó promover la cultura en aquella época fue a través de la literatura. Este encontró su auge en esta época a través de los diversos periódicos literarios que se publicaban. En ellos aparecían todo tipo de textos, hasta novelas. Ay, pues entonces era un periódico muy grueso, supongo, ¿no? No, en aquella época las novelas se publicaban por capítulos en cada número del periódico y al siguiente día aparecía otra parte de la novela. Narraban las actividades de la vida diaria que se llevaban a cabo en ese entonces. Debemos recalcar entonces que durante esta etapa del siglo XIX se promovió el sentimiento nacionalista en todo el país. Uy, sí, esto con la intención de poder unificar el territorio y crear un sentido de pertenencia en todo el país. Exacto. En gran parte, esto se desarrolló gracias a la masificación de la educación, pero también a través de la cultura. Sin embargo, es importante recalcar que esta corriente nacionalista también surgió como respuesta a todas las invasiones e intervenciones extranjeras que sufrió el país durante esta época. En la época se buscó en varias disciplinas artísticas como la literatura, la música y la pintura, resaltar historia, tradiciones, paisajes y costumbres que mostraban lo mexicano.
se creó la Escuela Nacional Preparatoria. Se sustituyeron las explicaciones religiosas por la científica. En cultura también se fomenta el estudio de la historia y geografía de México y se escriben novelas históricas y costumbristas. En educación surgen los primeros libros escolares de historia nacional. Y la otra, se impulsó la investigación científica. En cultura, algo importante es que se compuso el himno nacional. Pues se recuperaron lugares de diversión y esparcimiento como los teatros, los palenques y las plazas.